Me siento como en mi casa y no tengo la más mínima intención de no continuar en el Zaragoza, pero ya digo que es muy fácil poner un contrato por delante con unas condiciones, firmar e irme de vacaciones y después empezar a evaluar posibles problemas cuando llegue en julio, ¿no? Yo creo que ese no es el camino de un profesional y, por supuesto, no es mi filosofía ni lo voy a hacer. Con menos dinero, con más dinero, con más estructura, con menos estructura, lo que hay que intentar es crecer y no es todo cuestión de dinero. Vuelvo a repetir que todavía no he hablado de cuánto quiero cobrar, de cuánto tienen que cobrar mis ayudantes. Eso va a ser lo último y creo y estoy convencido que va a ser lo más fácil. Para mí sería un error ir a ver la Eurocopa porque posiblemente no podamos firmar jugadores que jueguen la Eurocopa. Lo vemos por televisión mejor, pero sí barrer lo que es la segunda, lo que son jugadores que terminen contrato. Esa era la realidad del Real Zaragoza. Que premiarme a mí con tanto, me siento ya un poco, como se dice en mi tierra, cortado, ¿no? Es decir, que yo creo que he hecho lo que debería hacer, que agradezco todas las muestras de apoyo, que haré todo lo que quiera Zaragoza y el Real Zaragoza, que me siento identificado con Zaragoza y con el Real Zaragoza y si hay que dar el pregón se dará, pero que creo que habrá muchas personas más importantes y más cualificadas que yo para ello. Si me quedo, me voy a erigir no de boquilla ni no para la fotografía como el capitán, sí, porque yo creo que puedo tener esa capacidad.